Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende, obviamente, a la hora que ustedes estén bajando y estén accediendo a este programa Cronómetro 2020 en nuestra página de YouTube, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Qué gusto me da saludarlos como siempre. David Mendoza, aquí al frente de esta emisión Cronómetro 2020. Y el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe Iván Moreno. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, David? Amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas de Cronómetro 2020. Muchas gracias, muy agradecido de estar aquí con ustedes, contigo, David, también con nuestro invitado el día de hoy, a nuestro especialista, Said Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos. Oye, Said, hacía rato que no te habíamos invitado porque, bueno, pues en esta nueva temporada, en esta temporada 5 que estamos pues ya realizando, pues ahora las estamos haciendo un poquito más espaciadas porque obviamente, bueno, pues la cantidad de trabajo, los compromisos que cada uno de nosotros tenemos, bueno, pues nos han impedido tener justo, bueno, pues esta dinámica que teníamos prácticamente hace ya unos 3, 4 meses, pero bueno, pues aquí estamos, sobre todo porque los temas siguen ahí presentes y porque finalmente creo que es importante que sigamos analizando. Oigan, antes de empezar el programa y sobre todo los temas que tenemos que ver, sobre todo esta relación, se está metiendo ahí un ruido extraño. Creo que contigo, ahí está, ya, ahí quedó. ¿Quién sabe qué pasó por ahí? Ese extraño ruido. Bueno, justo lo que, antes de empezar con el tema, que tiene que ver justo con la constitución que tiene ahora la Cámara de Diputados, Said, y sobre todo en relación a las iniciativas que está presentando el presidente López Obrador, sí me gustaría que antes de entrarle a este tema, oigan, pues diéramos un posicionamiento sobre todo sobre los dichos del presidente López Obrador la semana pasada en relación a la Universidad Nacional Autónoma de México, que se derechizó, que nunca hubo un planteamiento desde la UNAM para atacar el neoliberalismo, cosa que yo la verdad sinceramente, no solamente como estudiante, sino después como profesor y después como administrativo, siempre vi de manera permanente una crítica permanente al modelo neoliberal y a un posicionamiento, pues obviamente de pensamiento crítico. Un posicionamiento rápido, Iván Moreno, sin irnos tan largos y generar una tesis, y mucho menos una reflexión demasiado profunda como las que luego te avientas. Y tú también, Said, me gustaría que lo planteáramos porque finalmente somos egresados de esta Universidad Nacional Autónoma de México y creo que este posicionamiento me parece que es equivocado por parte del presidente López Obrador, pues para plantear que las cosas ya no son como antes. Afortunadamente, las ciencias sociales siempre van moviéndose. Iván Moreno. Híjole, me haces una pregunta, Breve, Iván, breve. Digo, la única respuesta que puedo dar es, volvimos a caer, resbalamos con el mismo jabón, tropezamos con la misma piedra, porque sí, esta es una grandiosa cortina de humo, porque al hombre no le salieron unos tiros que traía a lo largo de la semana, la bronca que tiene con el testigo protegido, con este criterio de oportunidad llamado Emilio Lozoya, finalmente no pudo desviarse la atención, tenía otro asunto con lo de la reforma eléctrica y también no se pudo desviar la atención. Las cosas ocurrieron, que además este tema también nos da mucho de qué hablar con respecto al que vamos a tocar en unos momentos. Entonces, alguien de su equipo se le ocurre, ataquen a la UNAM y nuevamente va a estar en el centro de la atención y de la tensión, y como medio de comunicación te puedo decir, todos volvimos a caer con estos dichos que además de absurdos, son irresponsables, son necios, hasta parece y da motivos para seguir pensando que el ataque a las instituciones educativas, a la a las educación autonomías superior, ¿sí? a la ciencia y la tecnología,
al CONACYT, por parte del CONACYT hacia el Foro Científico Consultivo y la persecución de 31 científicos en este país, pues sigue siendo una cuestión meramente ilógica, oportunista, porque además es esto, son comentarios completamente oportunistas para seguir estando en el centro del huracán y además seguir demostrando que él jala un hilo y todo el mundo brinca, jala otro y todo el mundo brinca. Ya no sabía, no sé si los chapulines son los políticos o somos nosotros en esta suerte de titiritero, o si no, hasta chapulín en comal, de verdad. Es caótico. Said Hernández. Sí. Bueno, dos comentarios. Primero, los dichos del presidente, pues no son ciertos. Yo, como bien lo dijiste hace rato, pues vengo de la universidad, es mi alma mater, y si hay un semillero de generadores de pensamiento social, sociológicamente más inclinados hacia las teorías, voy a llamarlo no neoliberales, pues es en la universidad. Entonces, yo creo que más bien yo no le daría el peso que tendría que dársele a frases o expresiones del presidente, porque yo creo que ni él mismo las cree, creo yo. Ese es por un lado. Y por la otra, y ahí sí coincido con Iván, es el tema de que sí son cortinas de humo por un lado, y también la otra es pues un intento, yo creo que de manera temprana, pues para lo que se viene en 2 años, que es la renovación de la rectoría, y desde ahora pues está generando las condiciones para una renovación donde el nuevo rector o la nueva rectora pues sea afín clara y abiertamente a la 4T. Entonces, mi comentario al final de cuentas tiene que ver con una cuestión de política universitaria, donde el gobierno federal, por vía del presidente de la República, pues está intentando acomodar las piezas a su beneficio. Creo que serían mis reacciones al respecto. No. Exactamente. Y en ese sentido yo creo que es genial, porque eso siempre ha existido desde es más, desde que se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en los 20 como tal, desde que se le generó autonomía, todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos de este país han intentado generar precisamente una intención, sobre todo para colocar sus piezas, para establecer elementos que sean afines a su proyecto, y bueno, pues no tendría nada que sorprendernos. Bien, vamos a pasar al tema que nos trae el día de hoy, justo ahí, porque bueno, pues tenemos una nueva recomposición en la Cámara de Diputados, y eso llama muchísimo la atención. Como bien sabíamos, Morena se lleva una mayoría, pero no necesariamente una mayoría que pueda generar transformaciones y cambios importantes en la Constitución. En este sentido, bueno, pues hay una serie de iniciativas que han estado pasando a lo largo de la semana pasada y que, bueno, pues tienen que ver sobre todo con una miscelánea fiscal que de pronto pues resultó un poco, vamos a llamarla pintoresca, por aquel asunto de que la Secretaría de Hacienda y el SAT, sobre todo, Administración Tributaria, pues estaba pidiendo que los jóvenes de 18 años, pues prácticamente así como sacan su INE, pues se inscribieran dentro del registro tributario, pues para que la Secretaría de Hacienda estuviera como al pendiente de qué era lo que estaba sucediendo con esos jóvenes que de pronto, bueno, pues sirven para algunas famosas factureras, y que, bueno, pues se haga por ahí lavado de dinero. Ahora, hay también un tema que es muy importante, que lo hemos venido platicando aquí, que inclusive ha levantado ámpula, que es precisamente la iniciativa del presidente López Obrador en términos de la industria eléctrica, un tema que es de seguridad nacional, es un tema coyuntural, es un tema global. ¿Por qué? Porque en varias partes del mundo, no solamente en México, está sucediendo este tipo de reacomodos en términos de una industria eléctrica que ya no solamente está colocada dentro del ámbito de lo público, en términos de cómo el gobierno controla esta industria, sino también hay una serie de actores transnacionales, privados,
que están muy interesados en este proceso y donde estamos hablando de muchísimos recursos. En este sentido, bueno, pues los diferentes partidos políticos que integraron la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, bueno, pues están tratando de impulsar una proyección distinta a lo que envió el presidente López Obrador y su partido Morena. Y bueno, pues hay quienes están apostando por reventar esta coalición, obviamente para que el presidente López Obrador y su proyecto pueda jalar los votos necesarios para impulsar esta iniciativa. Zaida Hernández, a grandes rasgos, este es el panorama. ¿Tú cómo ves esta nueva posibilidad y este diálogo que a veces se convierte en espectáculo y que a veces es muy estridente en la Cámara de Diputados, pero que también tiene su reflejo en la Cámara de Senadores? Zaida Hernández. Sí, gracias. Bueno, con respecto a al tema de las reformas legales, constitucionales, los diferentes temas que se han estado manejando y que son de interés para el Ejecutivo Federal y su relación con el Congreso, he de señalar, yo creo que 3 puntos para arrancar esta pequeña plática. Primero, lo que me he dado cuenta con la nueva composición que arrancó el 1 de septiembre pasado, con las elecciones del 2021, y confirma lo que ya se ha estado, lo que ya mencionaste ahorita. Hay 2 bloques consistentes en los temas relevantes del Congreso. Por un lado está Morena, con el Partido Verde y con el PT como bloque o como una alianza parlamentaria, y en la casa de enfrente está los 3 partidos de oposición de Va por México, PRI, PAN, PRD. Y en el ámbito de los temas relevantes, por ejemplo, miscelánea fiscal, que es lo que se ha estado avanzando hasta ahora, pues son claramente definidas las posturas de estos 2 bloques y que los diferencia claramente con respecto a lo que propone el Ejecutivo Federal. Ese es el primer punto. El segundo punto es indiscutible que hay un dominio de Morena en los ámbitos de la Cámara de Diputados. Por lo pronto no voy a hablar del Senado, porque ese es otro tema que requiere, creo que más tiempo, y además por la agenda legislativa, la importante se está dando ahorita en la Cámara de Diputados, sobre todo por el tema presupuestal. Entonces, hay un dominio indiscutible de Morena, pero en términos de reforma constitucional, Morena no puede avanzar y para ello necesita al PRI necesariamente. Ya uno haciendo cálculos sobre los votos de los diferentes grupos parlamentarios que tienen presencia, descontando, o más bien considerando los votos de Morena, PT y Partido Verde, ellos pueden aprobar reformas secundarias o el presupuesto, que no es menor, pero en materia constitucional no puede ni con MC, el PAN, bueno, simplemente está negado a acompañar cualquier decisión del 4T. El PRD, bueno, por la misma discusión política, incluso por sus antecedentes, también no estaría en condiciones, yo veo, de que apoye una decisión tan importante como, por ejemplo, la reforma eléctrica. Pero el PRI, además de que su agenda es más o menos flexible, además de que siempre ha sido un partido en términos de ¿no? política, y el que tiene más experiencia. Claro. Y ellos saben que en política hay que negociar, no puede ser tan unilateral o tan autoritario. Siempre están abiertos a la negociación, y ese es, creo que, el gran éxito que tuvo en su momento el PRI, al menos esa fue su historia. El tema es de que si Morena no cuenta con el PRI, no va a avanzar en el ámbito de ninguna reforma constitucional, ¿no? Entonces, la importancia o la predominancia que tiene Morena, pues se diluye un poco en este nivel de reformas o de cambios constitucionales. Y el tercer punto que me gustaría reflejar, fíjense que es muy interesante ya uno cuando analiza algunas iniciativas y acuerdos que se han estado aprobando en la Cámara de Diputados en esta nueva legislatura, y es que no hay parálisis legislativa, algo muy curioso. Los temas secundarios, hay muchos temas que se aprobaron, ya se han aprobado,
hay acuerdos, y lo interesante es de que esos acuerdos han participado casi todos los partidos. Las votaciones son más de 400 votos. Recordemos que la Cámara tiene 500 integrantes. Entonces, casi la gran mayoría de los grupos parlamentarios han aprobado cuando hay acuerdos, yo quiero decir que se negocian o que se procesan adecuadamente. Entonces, no veo enfrente una parálisis legislativa como sucedió en otros periodos legislativos y de otros sexenios, ¿no? Esto resulta interesante, Iván Moreno, lo que nos está diciendo Said, sobre todo porque hoy nos encontramos ante un panorama donde el PRI se convierte en esta bisagra en la cual, bueno, pues puede apoyar esta coalición, una coalición que fue votada sobre todo para ir en contra de lo que significaba Morena y este pensamiento de izquierda, vamos a llamarlo así, hay quienes lo consideran de izquierda radical, pero llama la atención sobre todo detalles, la experiencia, el colmillo, el conocimiento de cómo se articula la ley, por supuesto también la Constitución, Iván Moreno, y vemos un PRI que fue disminuido y borrado prácticamente desde 2012, el periodo 2012-2018, cuando con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues lo que encontramos fue una gran corrupción. Aquel PRI que venía con un nuevo discurso de ya aprendimos, ya cedimos el poder al Partido de Acción Nacional, se cedió el poder a la derecha, regresamos nuevamente nosotros porque sabemos cómo hacerlo y vamos a tratar de mantener cierto nivel, cierto equilibrio entre las fuerzas políticas. Bueno, pues resulta ser que el PRI termina en la lona para 2018. Hay quienes dicen que ya quedan muy pocas personas que tienen esta afiliación al PRI, que muchos de ellos se fueron a Morena o a otros partidos, brincaron hacia el PAN o a Movimiento Ciudadano, pero es curioso, Iván, el papel que va a tener el PRI hoy en día, sobre todo porque ya desde el hecho de que la misma Cámara, ellos tengan la experiencia, tengan el conocimiento, tengan esta visión institucional de ir por el poder o cómo manejar el poder, lo hace realmente interesante, Iván Moreno. Esto último que comentas, pues la verdad es que no me sorprendería, al contrario, mal haría el partido de no hacerlo, ya que es el partido más longevo en México. Y pues sí, con bastante, vaya, bastante callo y colmillo en el camino andado, en el quehacer político. No es de extrañar que todos los partidos políticos a partir de los años 70 y 80 pues, empiezan a nutrirse con priistas, que de alguna manera se fueron saliendo, ya que no les tocaba, la revolución no les hacía justicia, pero ahora en este nuevo esquema, en donde existe una competitividad política, pues lo que llama mucho la atención, y Said lo estaba señalando perfectamente bien, ya hay más acuerdos parlamentarios en esta, voy a llamarlo segunda legislatura, en donde ya tenemos un nuevo, para empezar, no un partido viejo gobernando, como podría ser el caso del PAN en los sexenios previos al peñismo, pero sí es la segunda legislatura donde está un partido hegemónico gobernando en este momento que se decía de izquierda, que de izquierda pues solamente tiene el discurso porque todas sus acciones son tendientes a la derecha, pero de una derecha totalitaria de los años 70, de los años 80, ¿sí? En donde, pues ahí no había ningún consenso. Recordemos que esta forma de pensamiento político en México, por lo menos, no está adaptada a esta circunstancia de negociación, y sin embargo estamos viendo que está negociando, lo que podría darnos algunos indicadores de que al interior del partido pues siguen existiendo distintas corrientes de pensamiento, pero sí todavía muy supeditadas ahorita a lo que se diga Palacio Nacional, a lo que diga el jefe único, ¿sí? Pero esta idea de la que dices que el PRI, que además se lo pudimos observar previo a la votación de la última reforma constitucional, que permite precisamente el fortalecimiento, o más bien el nuevo, otra vez el monopolio estatal en el energético, en este caso en el eléctrico, pues simple y sencillamente lo que estamos observando
es que el PRI, en este quehacer político, juega bien sus cartas, las juega muy bien, y yo veo que le mide perfectamente la temperatura al agua, ¿sí? Al hacerse de rogar, ¿sí? Porque tuvimos 15 días, en específico, estos previos a la votación, en donde vemos a un dirigente nacional del PRI haciendo gala, hasta pareciera que se escuchaba soberbio en sus conferencias, en sus comunicados, frente al partido y frente a los medios de comunicación, y dice, nosotros vamos a votar lo que está bien, vamos a ver qué es lo que hacemos, y finalmente en esos 15 días surge un nuevo discurso y hasta una nueva propuesta, una contrapropuesta de reforma, de paquete de reformas por parte de este partido, con mucho oficio político. Oye, Iván, y aquí Después viene lo del paquete económico. Ajá, ¿Sí? en este sentido, dos detalles antes de que se me pasen. Justo en este recobrar elementos de la historia que tanto le gustan al presidente López Obrador, bueno, pues se señaló en su momento que los priistas tenían que retomar esa tradición cardenista en relación precisamente a la percepción que tiene en torno a esta reforma eléctrica, o que entonces tendrían que posicionarse sobre el modelo neoliberal implementado precisamente por Carlos Salinas de Gortari. Aquí hay una situación de colocar a buenos y malos, ¿no? Y yo creo que sobre todo, Said, Iván, estarán de acuerdo ustedes que los contextos en los cuales se desarrollaron estos sucesos, bueno, pues históricamente obedecían a ciertas circunstancias, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces, lo que tenemos hoy en día es que hay un nuevo reposicionamiento, la energía que se generaba, ya sea en la época de Cárdenas o de Adolfo López Mateos, o en este momento del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari, no tiene nada que ver con el mundo en el cual vivimos, y donde un elemento esencial, no solamente para la vida cotidiana, gracias a la electricidad estamos aquí en este programa, sino también en todo lo que tiene que ver en términos de beneficios, no solamente sociales, sino a la industria, educativo, salud, bueno, tiene un impacto interesante. Said, ¿tú crees y consideras que en este sentido el presidente López Obrador logre llegar hacia el corazón de los priistas y de alguna forma pueda revivir esa percepción nacionalista y del Partido de la Revolución Institucional? No, yo más bien lo que creo es que eventualmente, cuando lo considere necesario, va a echar funcionar la maquinaria de Estado para persuadir, y lo digo de manera suave, persuadir a algunos priistas para que lo acompañen en el proyecto. Porque tienen las instituciones y tienen la información. Entonces, con eso, que es oro, seguramente va a poder avanzar en algunas pretensiones de su reforma. La parte ideológica que tú me mencionas, yo creo que no. Yo más bien creo que el presidente está siguiendo el librito, como lo hacen todos los mandatarios del mundo, bueno, sobre todo los del ala izquierda. Creo que en ese ámbito sí veo a un presidente muy de izquierda. ¿Y cuál es? Siempre tiene que construir un enemigo, ¿no? Y sobre todo si es un enemigo externo, mejor, ¿no? También tiene que manejar un discurso donde el pobre o los desvalidos o los desfavorecidos por el sistema o por la vida, pues hay que protegerlos, lo cual pues políticamente es sumamente rentable. Entonces, pelearse o señalar o criticar a los capitales, pues creo que está dentro de ese mismo librito, donde pues al final de cuentas la historia nos ha dicho que son los malos. Entonces, yo lo único que veo es que más que convicción de lo que pueda decir un presidente, bueno, el presidente de nosotros, creo que más bien está en la lógica de hacer política con el discurso, que es muy poderoso, ¿no? Y que además es un gran
experto, o sea, no me puedes decir que no hay un mejor político que él en el manejo de los medios de comunicación y del mensaje. Y creo que esa fortaleza que tiene el presidente es el único que, al menos ahorita, le ha permitido avanzar en su proyecto, pero yo no me escandalizaría por lo que dice. A veces sí me duele porque luego tiene que ver con fibras sensibles, por ejemplo, atacar a mi universidad, ¿no? A mi Claro. UNAM, pero yo sí creo que es una cuestión de un contexto de lucha política, ¿no? O sea, es un capítulo más de este librito de buscar el control político del país o Claro. mantener la continuidad de su proyecto, que al final de cuentas es poder político, y no me iría tanto por la veracidad de lo que dice. Ahora, también es cierto que lo que dice puede dañar, ¿no? Daña reputaciones, daña honorabilidad, daña incluso sectores sociales importantes, digo, ahí está la clase media, o sea, sí hace daño, pero yo creo que está en el ámbito discursivo y no tanto de que sea una convicción, ¿no? Y tan lo digo así por muchas cosas que hace y que no corresponden a lo que luego él dice en el discurso. Él ataca al neoliberalismo y la realidad es que hay muchas, por ejemplo, política fiscal, por ejemplo, Así es. es mucho más neoliberal eh, bueno, que la escuela de Chicago. Oye, que lo que ¿no? se implementó en otros gobiernos, en los pasados sexenios. Hay Es que muchas políticas que están. va más allá del concilio de Montpellier, que es donde surgen todas estas tesis después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde surge todo esto del liberalismo salvaje, que eso es realmente el neoliberalismo, ¿sí? Va mucho más allá de esto. Y lo que dice Said es cierto. Él se queda en el discurso, pero el problema es que, e incluso lo decía el propio exrector Narro, dice, cuidado con las palabras y cuidado con las intenciones. ¿Por qué? Porque tal vez su intención, atacando a la universidad, por ejemplo, no era más que colocarse de nueva cuenta en la palestra, lo que comentaba al inicio. Claro. O sea, jala un hilo y todos brincamos. El problema está en que en el momento que jale un hilo, brinque un loco, fanático, ¿sí? Y es muy sintomático, y volvemos a la otra cámara, a la Cámara de Senadores. Que eso es a donde vamos, Iván. Y regresemos a todo lo que él dijo, y de repente en redes sociales, ¿dónde vive la senadora Telles? ¿A qué escuela va su hijo? Cuando ella misma, crítica del gobierno y crítica del presidente, cuando se tocó a su hijo pequeño, ella fue la primera que dijo, con él no, él es el menos responsable. Inclusive el presidente. Y el presidente tuvo que salir a decir, hey, momento, o sea, no. Pero una cosa, pero no lo dijo con la misma convicción con la que ataca. Si lo hubiera dicho con la misma convicción, se hubiese sido hasta más creíble decir, esto se queda entre los adultos y se queda entre los adversarios políticos, ¿sí? Aquí, yo lo que veo es que en algún momento él conoce mucho mejor que nadie los documentos básicos del PRI, los documentos fundacionales, ¿sí? Y él sí podrá de alguna manera rascarle, y cuando hablas tal vez de buena manera de decirles únanse al proyecto porque tenemos información, tenemos datos. Me recuerdas mucho a todo lo que se decía de Francisco Gutiérrez Barrios, de cómo te llamaba a su oficina y te hacía que hicieras una antesala, te comentan que te hacía hacer antesala y te ponía las revistas, el periódico y unos folders, y de repente en uno de los folders veas tu nombre y te mostraba lo que tenían, o sea, muy, muy al estilo de Edgar Hoover también, Claro. que te ponía lo que tenían en tu contra y terminabas doblando las manitas. Y que eso es lo que se decía que era la forma en cómo él hacía política. Entonces, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué le conoce a Lito Moreno? ¿Qué le conoce a los dirigentes del Consejo Nacional? O sea, y Osorio terminaron Chong. muchos.
A todos estos A Osorio priistas, Chong, a los todos esos cuales- personajes. Exactamente. Y es que en este ¿Sí? sentido, Iván, Entonces, fíjate, ese es el problema que yo estoy observando ahorita. Tiene mucho de dónde jalarle la cola al PRI, y el PRI, si quiere jugarle al vivo, ¿sí? Terminar cediendo cuando todavía tiene cuadros bastante astutos con qué hacerle frente a este hombre, que además se miden con un igual. ¿Sí? oye, Iván, No se pero están aquí midiendo ya también con los cualquiera. priistas están muy disminuidos. Y en este sentido, fíjense, se necesitan 57 votos para poder alcanzar la mayoría calificada. Por eso es de que el presidente López Obrador está instando precisamente a los priistas a que puedan unirse. La verdad es que se ve difícil, aunque hay 71 votos del PRI que puedan ser importantes. Ahora, justo antes de que se nos acabe el programa, porque creo que es muy importante. Una cosa es lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde vemos que se pelean, donde vemos que hay un legislador morenista que agarra a otro y lo tira de bruces, donde se empujan, donde se gritan y demás. Y otra cuestión ya es el tejido fino que se hace en el Senado. ¿Cómo ves esta situación, Said? Porque en el Senado, obviamente, ahí también el equilibrio de fuerzas es distinto. Y en esta lucha, en este posicionamiento, no solamente el Senado va a visualizar lo que conviene al pueblo mexicano, sino también estos equilibrios que México tiene que tener con los acuerdos internacionales y con otros países. Hay quienes han señalado que si la reforma en materia de electricidad pasa tal y como está, lo más seguro es que tengamos una cantidad de demandas importantísimas a nivel internacional y que lo más seguro es que las estemos perdiendo. Asimismo, todas las demandas que se van a tener, sobre todo por los acuerdos firmados por México en términos de medio ambiente y de cambio climático. ¿Tú cómo percibes esta situación, Said Hernández? Bueno, con respecto a las demandas, nada más un paréntesis. Como bien dice el dicho que en política lo que te cueste es barato, en este caso, todo lo que se pueda perder o pagar a raíz de los laudos o los juicios que llega a perder el gobierno mexicano por ese tipo de decisiones constitucionales, pues al final no importa, y no importa la cuantía porque lo que estás ganando es pues control de los recursos estratégicos. Mira, Claro. pensando por ejemplo en la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, y tener el control pleno de los recursos estratégicos del país, pues simplemente te da más fichas a tu favor, te fortaleces políticamente, y además te da autonomía, te da, vamos a llamarle así, te da soberanía en tus decisiones. Y bueno, y por eso digo que en política, pues, lo que te cueste, así sea muy caro para cualquiera, pero en política pues, va a salir barato. ¿Qué pasa en el Senado? Dos cosas ahí veo. Yo creo que el Senado bajó o va a bajar su perfil de importancia, y no quiere decir de que lo que hagan va a ser ya no es importante, sino que va a tener su impacto político se va a matizar por dos razones. Y por eso yo creo que la Cámara de Diputados va a fortalecerse en este segundo periodo del mandato del presidente López Obrador. ¿Cuáles son esas dos? Primero, pues hay sectores, digo, la propia composición del Senado, donde Morena no tiene la mayoría para poder transitar de manera, vamos a llamarle, tersa en los diferentes reformas que se presenten de la agenda legislativa, y pues de los sectores más duros en contra de la 4T, pues están en el Senado. Digo, ya mencionaste a Lili Telles, pero hay varios. Incluso hay un grupo parlamentario nuevo. Exacto. Me da la impresión que a partir de ese nuevo grupo parlamentario, que además está integrado por independientes, algunos senadores que llegaron por la vía de algún partido, sobre todo el PRD y el PAN, pero que al final mantienen una cierta autonomía. Creo que ese grupo lo hacen precisamente para empoderar y darle un poquito de más juego a la negociación que se pueda dar en el Senado. Y sobre todo, y aquí está la clave de por qué también va a bajar la importancia, y es que pues la preside
un morenista que no necesariamente tiene los apoyos más importantes dentro del morenismo, ¿sí? Y es Ricardo Monreal. Claro. Este gran político, creo yo que es un gran político, una gran pieza, un gran activo de Morena, pues obviamente su perfil contrapuntea contra el ala radical o dura, que le llaman, de Morena, y eso me da la impresión que le va a restar fuerza en cuanto a su capacidad de interlocución, y por eso creo que todo el tema de la agenda legislativa va a entrar por vía de la Cámara de Diputados. Entonces, el que tenga cuadros rijosos en el Senado y la figura de Ricardo Monreal, que no es bien querido sobre todo por el ala radical de Morena, para mí son los dos motivos que me hacen especular que el Senado va a bajar su perfil y su importancia, su poder político en estos próximos 3 años, ¿no? Fíjate que en ese sentido vamos a ver todavía sorpresas en estas legislaturas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y tomando en cuenta, yo creo que algo que también muy interesante, Said, Iván Moreno, sobre todo cuando planteamos que pues ya el sexenio va de bajada, y no porque ya se esté acabando, sino porque ya se cumplieron 3 años, y prácticamente hay quienes dicen, hay algunos expertos que señalan que lo que ha hecho hasta el momento el presidente López Obrador, bueno, pues simplemente se va a centrar en administrar los avances que haya podido de alguna forma consolidar, y simplemente una buena parte de la energía de la administración se va a empezar a centrar justo en la sucesión presidencial que se viene para 2024, y que bueno, pues esto ya también va a generar nuevos proyectos. Por eso es que el presidente prácticamente lo que hemos visto es que nunca se bajó de la campaña, siempre estuvo de manera constante en ella, y bueno, pues lo que vamos a ver es que dentro de este proceso de 3 años para finalizar precisamente su mandato, pues lo que va a hacer tratar de apuntalar a sus preferidos. Y como bien dices, ahí este gran político Ricardo Monreal no necesariamente está en las preferencias del presidente, porque ya dijo el presidente que el mejor método para poder escoger a un sucesor, pues es una encuesta. Poco faltó para que dijera que era la tómbola, como se había realizado en algún momento en Morena. Iván Moreno, tienes literal 30 segundos, por favor. Yo no veo una disminución de parte del Senado, al contrario, quizá otra tónica, otra forma de trabajo, porque lo que podría yo estar observando, y eso lo veríamos en los próximos días cuando termine de revisarse el paquete fiscal para el próximo año, cómo estaría operando el Senado y cuál sería realmente su papel, porque a mí me parecería que más bien como Cámara revisora de todo lo que haga Cámara de Diputados, pudiera quedar precisamente como quien termine de corregirle la plana a los diputados, a la otra Cámara, en donde veríamos ahí un nuevo equilibrio, en donde tal vez la oposición pudiera tener un poco de mayor papel, incluyendo a estos senadores del grupo independiente. Bueno, pues nos vamos, señores. Gracias, Aida Hernández, como siempre, por estar en este cronómetro 2020. Ya te extrañábamos. Esperemos que nos podamos ver más seguido. Iván Moreno, como siempre, gracias también, te mando un abrazo. Y amigas, recuerden, agréganos, suscríbanse por favor a nuestro canal en YouTube, y nos vemos en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de Instagram. Se despide de ustedes David Mendoza, gracias, que tengan muy bonito día. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.